Bueno, ahora sí llegó el momento de recibir a Marcos Peña. Gracias por haber venido, Marcos. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, una pequeña introducción. Somos del mismo año y medio que cuando yo empecé a laburar en los medios, vos entraste en la política, más o menos. Me acuerdo de cruzarte desde que eras ese chabón que se paraba detrás de Macri, cuando arrancaba, que te parabas atrás y no hablabas, que era esa cosa que muy de la conferencia de los políticos, hasta, bueno, después en quién te convertiste, el personaje que terminaste siendo, con las miradas que puede haber sobre eso, y después un momento que dijiste chau, hasta luego, que paraste y que está en el libro El arte de subir y bajar la montaña, que bueno, que lo tengo acá ya que está, vamos a mostrarlo. Y una cosa que me interesó del libro es el análisis que vos haces, todo el libro es sobre eso, y sobre lo que vino después, sobre tu trabajo ahí adentro del gobierno ya de la presidencia de Mauricio Macri, y el ejercicio que hiciste de pedirle a la gente que te rodeaba una devolución de cómo te habías portado internamente. ¿A vos te sorprendió que te hablaran de desconexión de los sentimientos, por ejemplo, de deshumanización? Yo creo que en un punto lo intuía y lo sentía, y en otro punto fue como fuerte verlo, porque era una búsqueda con gente de confianza, amigos, familiares, y donde explícitamente les pedía los puntos ciegos, ¿no? La parte que por ahí yo no estaba viendo, ¿no? Y esa foto que me devolvieron de no podíamos conectar con vos, no te podíamos llegar, digamos, no te podíamos ayudar, me hizo ruido como otras fotos que veía de sentirme no representado por esa imagen, ¿no? Y entonces tratar de entender, bueno, qué había pasado y qué me había pasado en esa situación. Y ese es un poco el camino del libro, ¿no? Tratar de compartir ese recorrido de búsqueda, de entender cómo es esa experiencia y cómo te cambia esa experiencia de estar expuesto a esa situación. Hay una palabra que ya no recuerdo si estuvo en algunas entrevistas o si está en el libro también, que habla como de intoxicación. Y lo que me interesaba ahí es saber si lo que intoxica es el poder o si lo que intoxica es la dinámica de la política propiamente dicho, y no por poner a la política en un lugar malo, porque no soy antipolítica, pero bueno, quizás hay una dinámica ahí, o el poder que ya medio que uno ya supone que te puede intoxicar. Sin duda el poder es radioactivo, o sea, es algo que hace daño al tejido de tu organismo, independientemente lo veas o no lo veas, digamos, ¿no? Justamente como la radioactividad, alguien me decía eso, la radioactividad como imagen, que también tiene que ver con la analogía de la montaña, la alta montaña, que te quedas sin oxígeno y te va dañando las células. Si vos sos radioactivo, si yo me acerco a vos, me haces daño también. Sí, también, obvio, pero creo que eso no solo es el poder, sino también es la fama, es la plata, es todo eso que como personas nos hemos construido como mecanismos compensadores en el fondo, ¿no? Como cosas que no hacen a la experiencia humana personal, sino a el plumaje que nos rodea, ¿no? Pero sí creo que asfixia, que daña, que lastima, y que muchas veces los mecanismos de protección que vas incorporando, a veces inconscientemente, son los que te aíslan también. Sí. Muchas veces se dice que para ejercer el poder hay que aislarse. Yo lo pienso en experiencias por afuera de la política, pero viste, vos laburás en un programa de televisión y tu jefe muchas veces no te da bola, y vos decís, ¿por qué no me da bola? Pero no hay jefe de gabinete en esos lugares. La figura del pararrayo me interesa. Te puedo leer una cosa muy cortita de cosas que se decían de vos. Vos sabés las cosas que se decían de vos. Sí. Te leo esto lo leí en Anfibia, ¿no? Juan Luis González. Manejaba la economía. Fue suya la idea de levantar el cepo e ir con el FMI. Echó a Susana Malcorra, a Alfonso Pratgay, a Melconian y otros funcionarios por un capricho. Movía los hilos de un ejército de trolls que acosaba a opositores. Quería aniquilar al periodismo. Por el gobierno no quiso sumar a la coalición. A los peronistas dijo, voy por menos de la mitad de esto, Marcos. Más allá de si es verdad o no, que después podemos entrar sobre algún punto en particular, a mí me interesaría entrar sobre alguno, quiero preguntarte qué pasaba en tu cabeza, porque vos te enterabas de esto. Yo creo que en parte lo que cuento en el libro es que hay una parte de descuido mía sobre el alineamiento entre eso que se iba construyendo como imagen y como mitos y la realidad, producto por ahí de que estaba tan compenetrado con la tarea de pararrayos y de tirarme arriba las granadas que hay un poco de combinación de desmesura y descuido, ¿no? Y que
no está bien eso, creo, en general, ¿no? Dejar crecer esas cosas que algunos por desinformación, otros por intereses, otros por conflicto, otros por distintas razones fueron alimentando una idea, pero que yo me tengo que hacer cargo que no me puse en ese lugar para que eso ocurra. Sí. ¿No? Cuando uno piensa en lo que vos escribís sobre la figura de gabinete, del jefe de gabinete y esta cosa que inclusive te lo habían dicho jefes de gabinete anteriores, de lo que implicaba para tu cabeza, para tu vida, uno entiende que después es necesario una leve desintoxicación que habíamos dicho antes. A mí lo que me interesa es saber en qué momento empezaste a darte cuenta como, che, yo si vuelvo a ganar Macri, yo acá no me subo de vuelta. ¿Cuándo está el quiebre ahí? Así arranca el libro, ¿no? Charlando con Lu, mi mujer, en casa en mayo del 19, más o menos. Ya íbamos un año de turbulencia económica y crisis y demás. Y en una charla yo le digo, bancame, esto es lo que hago, no lo que soy. A fin de año dejo, pase lo que pase. Y eso solo lo sabía Mauricio, digamos, mis viejos, digamos, no mucha más gente. Y esa decisión para mí fue súper importante también para atravesar el último periodo, que fue también súper intenso, con una mayor distancia. Y al mismo tiempo veía esa disociación, porque muchas cosas esas que me cargaban presuponían que yo estaba aferrado al cargo, que quería poder, que quería usar esas herramientas para mí, y en realidad yo ya me había ido en mi cabeza. Entonces también eso te ayuda y al mismo tiempo no está bueno que te disocia de que no puedes contar las cosas como son, ¿no? Y te interesa, entiendo que te interesa, pero ¿cómo consumís la política hoy? Porque hoy estamos en una época, me parece que es bastante especial a nivel global. Lo puedo resumir en mucha creación de contenido constante, si querés, pero bueno, en la mayoría de las conversaciones se habla de la política de nuestro país, se habla de Milei y demás. Y vos te desconectaste en el libro, contás que hiciste terapia con psilocibina, viste documental de Michael Pollan, no sé, meditaste, hiciste un montón de cuestiones que tienen que ver más con un camino, si querés, no sé si espiritual, pero de autoconocimiento y que le explicás cómo aplicarlas al liderazgo y demás. Pero después hay una parte que es que la realidad está alrededor tuyo. Si andás en bicicleta, alguien te va a reconocer, alguien te va a decir algo lindo, alguien te va a recontrarreputear, porque vivimos en una sociedad que funciona medio así. ¿Qué te pasa con la política? ¿Te apasiona? ¿No te interesa? No, sí, me reapasiona y creo que hubo distintos planos, ¿no? Por un lado, estos 4 años y medio, digamos, fui bajando la dosis de vínculo con la política, pero siempre estuve vinculado. Tengo mucha gente amiga, gente conocida, digamos. Creo que lo que más pude lograr es una distancia emocional también, no enojarme tanto, no estar tan comprometido, digamos, ¿no? Que un poco también una de las cosas que encontré y que trabajé, esta idea de la perspectiva, ¿no? De cómo tomar distancia, una distancia más saludable de lo que va pasando. Y me ayudó mucho para eso también trabajar en otros países. Sí. Porque también eso me permitió y me obligó a ver la realidad política de otros países, y cuando empezás a hacer ese zoom out, te das cuenta que todo es como un poquitito distinto en la intensidad, ¿no? Porque en cada país parece que es el fin del mundo, que todo está polarizado, que no hay futuro. Entonces, si todos los países están en conversaciones similares, la conversación de mi país, ¿qué particularidades tiene? Y a mí, yo defiendo mucho la política. Creo que la política es un gran oficio, una gran vocación, algo súper importante. Creo que igual que no es, por ahí como un cambio de mi perspectiva, es que no es el único ámbito, la única posibilidad de influir y de colaborar y contribuir a la sociedad, ¿no? Creo que es una súper importante, la más importante creo, pero también creo que está bueno ver las otras formas, ¿no?, de colaborar. Me interesa un poco el camino. Yo recordaba esto de que cuando arrancaste vos, más o menos arranqué yo en CQC. Por lo cual más o menos recuerdo el camino que hizo PRO, Juntos para el Cambio, con los diferentes nombres que fue teniendo la Fundación Creer y Crecer. Y yo noto que hay una deriva, si querés. Anda corrigiéndome, es un partido de centro-derecha. Si querés, entre 2003 y 2007 se define más de centro.
tengo esa sensación. Creo que hay una época también, uno es la época también, uno es su época y en un momento la derecha era bastante mala palabra. Muchos se definían de centro, yo creo que ustedes se planteaban como un partido, si querés, de centro, inclusive en el discurso, en las campañas. Eso me parece que llega hasta la campaña de 2015 con discursos muy de unámonos, basta de confrontar. Y en el último tiempo yo noto que, es una mirada mía, por supuesto que de Macri para abajo, el discurso de Milei termina intoxicando. No sé si revela una verdadera cara, que eso es una de las teorías que habrás escuchado, como, bueno, Macri siempre fue esto, o si es una adaptación a la época, o si es una manera diferente de entender a la política, pero habrás notado ese cambio que en Macri fue muy evidente. Yo creo que seguro no hay, por más que creo que mucha gente necesita y siempre quiso ver un rostro oculto detrás de lo que llamaban el marketing y los globitos. Yo siempre siento, y al día de hoy, que hubo mucha autenticidad y mucha consistencia en el camino que fuimos recorriendo. Sin duda son épocas distintas y creo que eso también influyó sobre el votante que había votado a Juntos por el Cambio o al PRO, y que también la experiencia de gobernar y la frustración que se generó también derivó en que una parte de ese votante se enoje y quiera otra cosa. Pero yo siento que en la esencia, más allá de los caminos, hay una vocación de muchos de ellos de seguir, sobre todo de Mauricio, ¿no? De tratar de hacer un aporte y tratar de representar y tratar de llevar el país a un mejor lugar, ¿no? Yo no lo siento que haya cambiado en términos de que esa intención haya cambiado o que hoy sea más ideológico como perfil. Creo que la conversación es distinta y a veces puede parecer eso, no sé. Más pragmático que ideológico puede ser. Y te creo que sí, que siempre fue un poco el esquema de priorizar, resolver problemas de la gente. Habíamos nacido en un rol muy urbano, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, creo que eso fue el corazón de la experiencia nuestra. Y también el desafío después de nacionalizarse. Hoy lo nacional es mucho más complicado y sí, complejo de resolver, digamos, en todos los países, en contraste con lo urbano. Lo urbano mantiene un vínculo entre herramientas y expectativas, ¿no? Y yo siento que esa transformación que Buenos Aires vivió y que planteamos en su momento demuestra un poco ese ADN del PRO y la razón de ser. Y después el desafío de lo nacional, siempre hubo un debate entre los que querían algo más ideológico, algo un poco más pragmático, algo más centrista, algo más coalición. Bueno, eso es un debate. Habrás escuchado, faltó Marcos en la campaña, en algún momento se habló eso también, inclusive de gente con la que quizás no terminaste del todo bien, o gente que se sintió no correspondida en lo emocional. Pero hay una cosa de campaña que quizás para mí se resume un poco en un meme. Había un meme que era Macri con una guadaña y primero se cargó a Larreta, después se carga a Bullrich, ese era el meme. Y bueno, después terminó eligiendo Milei. Y ahí tengo como un par de miradas, que es el amigo que me dice, la pensó desde el principio, quiso ir con Milei desde el vamos. Y por otro lado está se fue adaptando con el paso del tiempo. Eso a mí no me sonaba no me sonaba a lo que había sido en los últimos 15 años, por lo menos en una manera inclusive de encarar una campaña política. Y me sorprendió un poco. No sé qué te pasó a vos con eso con Larreta. Hubo desprecio, con Bullrich hubo una cosa también que después hubo un momento que hasta Bullrich le terminó pidiendo, por favor, decía algo positivo de mí. Yo creo que fue una elección rara, ¿no? Porque, no sé, no me quiero poner en analista o intérprete de las acciones de Mauricio, de nadie, pero creo que fue un camino difícil en general, ¿no? Y me da la sensación que él priorizó cuidar la identidad, lo que él creía que era la identidad, y los candidatos creo que estuvieron permanentemente tratando de encontrar su papel, digamos, ¿no? Sí. Su propuesta, y creo que eso también se reflejó en que se perdió. O sea, por algo perdió Juntos por el Cambio una elección que parecía que era para ganar. Sí. Y creo que por ahí también eso influyó mucho, que se debilitó mucho la idea de que había un equipo, ¿no? Que era un valor constitutivo también. Sí. Y no resistió la pelea de liderazgos y de identidad esa idea de equipo. Y creo que eso al final se pagó caro, ¿no?
pero no creo, no lo atribuiría a una intención de que se quiso hacer tal cosa. Creo que no es fácil, es como difícil ese camino, más hoy en día. En el libro hablas, una cosa que tiene el libro es que uno lo va leyendo y va diciendo, esto puede referir a esto, o esto me dispara una pregunta con respecto a esto. Y en un momento hablas sobre una mirada, si querés, más horizontal de la política y mencionás a los líderes mesiánicos. Y bueno, es obvio que cae de Maduro para dónde va la pregunta, porque lo primero que pienso es, tenemos hoy un líder mesiánico con algunas condiciones que para mí son bastante particulares y que inclusive atañen a la salud mental, y esto lo digo con mucho respeto, no lo estoy diciendo como está loco ni mucho menos, pero hay cuestiones que llaman la atención. ¿Qué es lo primero que te despierta, Milei? Yo creo que tiene mucho también de fenómeno horizontal, ¿eh? O sea, es raro, porque por ahí el personaje se construye desde ese lugar más vertical, más mesiánico, pero su diálogo, su vínculo, su forma de relacionarse, su forma de construir política fue bastante de época también, más horizontal, ¿no? Menos de estructuras partidarias, menos de organización. Yo creo un poco lo que vengo diciendo también expresa una crisis. O sea, aparece una persona de afuera de la política con un discurso rupturista y gana una elección, habla de la crisis del resto del sistema. Sí. Más que de esa persona. Porque creo que, por definición, cualquier candidato político que hace un discurso muy negativo, en general, si gana es porque está cosechando mucho enojo. Entonces, esa adhesión no necesariamente es identitaria, no necesariamente es un respaldo a todo su programa, a sus ideas, sino que es una forma de canalizar un sentimiento de bronca y de frustración y de enojo en un país que no logra todavía encontrar la dinámica de crecimiento, de inclusión, de desarrollo, claramente, ¿no? Y entonces, siento como que el riesgo que hoy tenemos es ser condescendientes con todo lo otro, incluyendo Juntos por el Cambio, incluyendo el kirchnerismo, incluyendo todos los que de alguna manera hemos participado de gobernar este país, y entonces analizar todo en función de esa persona que hoy está gobernando, ¿no? Y es un personaje particular y medio que llama la atención todo el tiempo y la manera de comunicar me llama la atención. ¿Para vos las condiciones son solamente de una cuestión de representatividad de los partidos políticos más importantes o hay algo más? Digo, hay gente que te habla del fenómeno global, también las redes sociales que para mí tienen un rol muy preponderante, los medios también. ¿No hay una combinación de todo ahí en qué genera el fenómeno de que llegue un personaje como Milei? Sí. Claramente hay un problema de época, que es que el diseño institucional de los partidos políticos, del Estado, del Congreso, de los países incluso, está quedando fuera de época en un punto, para un montón de gente, particularmente para la gente joven. Muchas vacas sagradas conceptuales que ordenaron la vida pública en las últimas décadas, para mucha gente no significan nada. Y ese problema se va a agudizar, no se va a solucionar, digamos, ¿no? Hoy el partido político, si paramos 2 segundos y decimos, pará, pensemos una cosa. Esto que fue creado hace 150 años, ¿no? Donde vos te afiliás de por vida, entre comillas, con un escribano en Argentina, con una ficha que dice que me afilio a tal partido, etcétera. Es como, esa es la base de nuestro sistema democrático. Sí. ¿Cuánta gente hoy siente que esa es la forma de vincularse con algo hoy, ¿no? Cuando estás acostumbrado a desuscribirte en 2 minutos, cosas contradictorias, que cambiás todos los días. Sí. Eso es un problema. Porque si no lo ponemos en la mesa, que es un problema, vamos a seguir diciendo no, pero lo importante es defender los partidos políticos porque son la base de la democracia. Sí, ok, pero si la gente se fue de ahí y es un instrumento de representación, tenemos un problema. Y eso se aplica en un montón de casos. Entonces, si vos miras en otros países, el problema es además que hoy no hay creatividad aplicada a cómo hacer algo que conserve los valores de la libertad, del pluralismo, de la democracia, etcétera, pero con una versión 2.0, 3.0, 4.0, digamos, como sistema, ¿no? Y para mí ahí hay una alerta súper importante. Parte del planteo, en todo caso del libro, es ayudar a decir, un camino es buscar liderazgos más humanos, porque que estén más conectados con lo humano, que tengan una posibilidad de conectarse con la vulnerabilidad, con la autenticidad. Porque si no, siempre vamos a estar buscando a partir del enojo y la frustración
alguien que nos solucione el problema. Por ahí en algún momento la pegás, pero probablemente a mediano plazo eso no sea el mejor camino. Mencionaste la palabra libertad y anoche fue la cena de la Fundación Libertad. Sí. No sé si viste un poquito algunos momentos, no los vamos a ver ahora porque ya los vimos, pero bueno, más allá de Milei y las imitaciones y todo eso, me interesó el momento de Luis Lacalle Pou, que habló de un Estado presente. Un rato antes Mauricio Macri había dicho que Milei nos estaba ayudando a sacarnos al Estado de encima. No voy a entrar en la relación de Macri con el Estado ni de su familia, pero la conocemos todos. Lo que sí me pasa con eso es, me genera mucha curiosidad, ¿qué pensás vos sobre la mirada que hay sobre el Estado hoy acá en Argentina? Yo a veces pienso que hubo discusiones que no se dieron desde un campo, pero hoy ya lo siento como extremadamente demonizado e inclusive con una cuestión de que mucha gente cree que si vas a Estados Unidos no hay Estado, o que si vas a Alemania no hay Estado. De vuelta, creo que es lo que te hablaba antes, ¿no? Que hay una crisis de significación de etiquetas, si se quiere, ¿no? Al final del día, cualquier esquema la tenés que pensar en términos de tu interacción con una oficina pública o con una web o con una aplicación donde interactúas. En general, claramente no hay hoy ningún país del mundo que no tenga Estado, por definición. El problema es que como vamos como polarizando, el Estado es toda la solución o el Estado no es la solución, nos alejamos de la realidad, y en la realidad implica gestionar, y implica que las cosas funcionen mejor, implica también poner en crisis la idea de que, bueno, porque armo el programa de tal problema en el Estado, el problema se va a solucionar. Y por ahí esa ecuación no funciona a veces. Sí. O tampoco irte al otro extremo, decir, bueno, deja que el mercado lo autorregule y entonces eso va. Porque en general creo que eso tiende a llevarte lejos de la realidad y más a las ideologías, las etiquetas, las soluciones fáciles. Y está bueno ser conscientes que no hay ninguna solución fácil. No hay, porque no hay problemas sencillos, hay problemas complejos. Estamos en una sociedad interrelacionada, con intereses, con problemas. Siento que me hablaste de las prepagas un poco también, con deja que el mercado regule. Pero en general, digo, es un debate que si vos mirás no es nuevo. En los 90 también pasaba parecido, en los 2000 pasó parecido. Si vos haces el suma de los 40 años, decís, che, estos problemas, sea de la educación, de la salud, de la seguridad, el empleo, la inflación, hemos logrado una dinámica en la que cada vez está mejor o cada vez estamos en una dinámica donde no. Entonces creo que una parte de eso es como bajar las armas y decir, che, pongamos foco en cómo hacemos para, por un lado, tratar de mejorar las cosas, pero por otro lado también transparentar de que obviamente hay intereses que están en juego. Creo que es un error plantear la idea de que hay, como muchas veces ha pasado en todos los momentos, hay buenos y malos. En el momento que mates a los malos vas a resolver todos los problemas. O sea, no es real tampoco. Pero sí entender que al mismo tiempo un país desigual como este implica que hay gente que le va bien y hay gente que le va mal. Sí. Y no es verdad que necesariamente el país es un promedio representativo, ¿no? Hay una mirada sobre los empresarios que me interesa mucho. En particular, pareciera que en esta, si trazamos una línea entre dos miradas del país o dos modelos del país, como se decía antes, tremendo, digo como se decía antes y quizás fue hace 5 años, pero... 5 meses. Sí, es sobre quién ajustamos. Y está la de ajustamos sobre la educación, ajustamos sobre jubilados, o ajustamos sobre empresarios. Y la sensación que tengo yo es que hay un blindaje sobre los empresarios en general. Más allá de que hoy particularmente se los ve como mucho más que empresarios, se los ve como héroes, no se analizan los beneficios que pueden tener impositivos en casos particulares, no se prioriza la idea de un impuesto un poco más grande a la riqueza, teniendo en cuenta que harían un aporte muy grande más allá de esta frase remanida de generan trabajo, que es cierto, lo generan y generan riqueza y demás. ¿Se puede romper un poco con esa dicotomía? Porque en líneas generales parecía que el ajuste siempre va para el que menos tiene. De vuelta, lo complejo y lo simple. O sea, el entramado del sector privado de la Argentina incluye de todo. E incluye gente que es política y empresaria, gente que es empresaria y sindicalista, gente que es empresaria y periodista, está todo cruzado. No hay una categoría de ellos que están, a veces incluso símbolos como el del foro de Yao Yao, además permite decir, bueno, ahí están, son los 40 que están jodiéndonos. Y la realidad es que no es así, creo que es todo más complejo.
Yo no siento que hay nos datos igual. Yo no siento que nos estén jodiendo, pero sí siento que hay como una adoración muy grande, por lo menos de ellos al gobierno y del gobierno a ellos. Está bien, pero de vuelta, es muy difícil que digas, che, ¿quiénes son los empresarios? En general, aquellos que quieren representar a un sector son mucho menos representativos de lo que parece. Sí. Porque estás hablando de miles y miles y miles y miles de personas que tienen desde la pequeña pyme hasta una empresa grande, hasta gerentes de empresas multinacionales. O sea, hay de todo ahí en esa categoría. Y dónde te parás es súper importante, porque si, bueno, te puedo agarrar y decir, mirá, un empresario pyme del interior del país que se banca los impuestos y los juicios laborales y le cuesta competir y tiene mala logística, es tan empresario como ese empresario que por ahí ves que es un gerente de una empresa grande multinacional. Creo que no hay ninguna posibilidad de generar empleo si vos no generás dinámicas de inversión y creación de empleo que juegue con los empresarios, ni tampoco hay ninguna posibilidad de hacer eso si no haces defensa de la competencia, si no haces regulación, si no haces un cuidado para que el Estado, digamos... Pero bueno, nada, hoy hay un camino que están proponiendo que va en esa otra dirección, se verá. Pero lo que trato es, volvemos a lo humano en esto, digamos. Sí creo que hay mucho más espacio para que el empresariado o las personas que están en empresas no asuman un rol de plateístas en la discusión pública. Creo que muchas veces el empresariado más grande, sobre todo, tiene como estrategia de comunicación el cuerpo a tierra, el no aparecer. Sí. Y sí hay mucha interacción con el Estado permanente, porque por las regulaciones o por distintas cosas. Sí, y creo que hay un aporte que pueden hacer. Y creo que eso no hay que endiosarlos, no hay que demonizarlos, hay que verlos como personas que tienen un impacto posible y que hay que demandarles. ¿Para vos podrían hacer un aporte más grande al Estado, teniendo en cuenta que el Estado muchas veces salió a salvarlos? No necesariamente del Estado. O sea, de vuelta, si vas a lo macro, la Argentina tiene una carga impositiva alta, no es que no tiene una carga impositiva alta. Y en general las empresas en todo el mundo tratan de pagar menos impuestos. Es un desafío que, de hecho, hay mucho debate en el mundo sobre cómo hacer para que esas grandes mega empresas mundiales paguen un piso de impuestos. Pero la realidad también es que es un país donde tenés casi un PBI fuera del país. Y eso no necesariamente es el empresariado. Hay un montón de argentinos que están en esa situación, si no, no estarías ahí. ¿Cómo resolvés esa ensalada para que se invierta, se trate de tener una dinámica donde todos aporten? Requiere, creo, evitar la idea del plateísta, evitar la idea de que el gobierno es el que soluciona todo, o la idea incluso de que todo pasa por el Estado. Yo creo que hay un enorme aporte que todos podemos hacer, más allá de la dinámica del juego en torno al Estado. Y a veces creo que eso está como medio omitido. Estamos acostumbrados a que todo es en función de qué le saco, qué le doy al Estado, ¿no? Algo que me pasa con esta nota es que debería durar 3 horas, porque sí. Tengo 10.000 ventanas para abrir. Hay una parte que me interesa mucho, que es la parte de la comunicación. Hoy está como completamente normalizado que hay un grupo de chicos que están en Casa Rosada, tienen una oficina, no te digo tapiada, pero con unas cortinas, con unos blackout, y sabemos quiénes son, y ejercen una comunicación extremadamente hostil para todo aquel que piense distinto y demás, los llamados trolls. Te quiero preguntar, ¿cómo ves esa comunicación? También te quiero preguntar si vos tenías tus trolls, porque durante mucho tiempo se habló de los trolls de Marcos Peña. Yo te doy una experiencia absolutamente personal. Yo durante mucho tiempo elegí no opinar de política en Twitter. Una vez opiné sobre el gobierno de Macri. A la hora tenía alertas de Google que me querían entrar en mis cuentas. Tenía 2.000 personas insultándome, muchos huevitos, muchos nombres raros. Y se veía muy bien organizado. La verdad que me sentí bastante amedrentado, y esto no lo digo desde un lugar de víctima, pues mi vida siguió igual que siempre, pero bueno, me dio una sensación de organización ahí. Y siempre se habló de los trolls de Marcos Peña. Entonces la pregunta es doble. ¿Tenías trolls? ¿Y cómo ves esto de que tengan puestos que ganen 2,5 palos, 3 palos, pagados por nosotros? No, lo primero es no. ¿No tuviste trolls? No creo en eso. Y creo que además había una inconsistencia básica en esa acusación, que es que nosotros hicimos miles de reportajes, hablamos con todos los medios, hablamos con todo el mundo en un mensaje positivo, no nos peleamos con nadie, no atacamos a nadie. La idea de que había una unidad paralela para hacer eso no tenía ningún sentido. Creo que en todo caso, hoy,
al igual que en un cierto momento del kirchnerismo, cuando hay una estrategia de construir desde la confrontación, y es una estrategia que está dentro de lo que hacen los gobiernos, después a uno le puede gustar o no, en general todo se alinea detrás de eso, digamos, ¿no? Y nosotros claramente creo que era bastante visible que no era ese nuestro camino. No creíamos en eso, no creemos en eso. Segundo, que no quiere decir que haya gente que lo haga. Y de hecho después hubo varios reportajes de gente que se dedicaba al tema, que contaba cómo instalaron la idea de los trolls de Marcos Peña, pero como un ataque, ¿no? Fue también un ataque. Pero creo que también que hay una parte de todo eso que es orgánico, que siempre es una parte que es orgánica, independientemente después de lo que el poder trata de manipular o no. Esa es la primera parte, ¿no? Me decías la segunda parte, ¿cómo lo veo hoy? ¿Qué pensás de este tipo de comunicación hoy? Que además ya son gente que forma parte de planta permanente, digamos. Gente que hoy que se habla, se dice tanto con la nuestra, esto es realmente con la nuestra. Está bien, a ver, de vuelta, creo que eso tiene, no sé, digamos, hoy no sigo el detalle de quién está o no está. Lo que creo es que cuando el Estado comunica muy agresivamente y hostilmente, sobre todo contra el disenso, eso en general no fortalece la democracia, digamos, porque en general creo que no es un buen camino. Lo haga desde un canal de televisión, o lo haga desde las redes sociales, o lo haga desde el canal que haga, digamos, ¿no? Sí. Y es muy común, digamos, en general, que el poder trata de usar la tecnología disponible para disciplinar. No digo que eso esté ocurriendo, de vuelta, no estoy siguiendo el detalle. Lo que sí digo, creo que en general es como, de vuelta, ¿cómo contribuís a que el debate pase a ser más humano? En general, creo que todos tenemos algo para aportar en eso, en reducir la etiqueta del otro, reducir la idea de la deshumanización del otro, de que porque pensás distinto sos menos persona, ¿no? Al final del día somos lo que somos los argentinos con lo maravilloso que tenemos y con los problemas que tenemos como toda sociedad. Y creo que no hay camino que no incluya esa reconciliación de decir, te puede gustar, no te puede gustar, cómo piensa, qué es lo que hizo, qué más, pero tenemos que encontrarnos un poco más. Si no, creo que siempre vamos a estar girando la rueda en quién es el bueno, quién es el malo, y no se solucionan los problemas. En el arte de subir y bajar la montaña, esta ya es la última pregunta porque, bueno, se pasó rapidísimo y te lo agradezco eso. Haces tu autocrítica personal, que aparte le hiciste ni bien terminaste, y hasta publicaste un documento después con ideas en 2021 y demás. A veces para poder hacer una crítica en general sobre el trabajo se necesita una perspectiva de tiempo, y desde el gobierno de Macri, que vos integraste obviamente, ya pasaron 4 años. ¿Qué tipo de autocrítica haces? ¿Tenés autocrítica con respecto a eso? Sí, yo creo las dos cosas, ¿no? Siento mucho orgullo de haber participado de un gobierno que fue democrático, que fue transparente, que hizo muchas cosas y que mantuvo hasta el último día una consistencia de esos valores, y creo que eso se reflejó en que crecimos electoralmente en 4 años después. Eso es lo bueno. Por eso, y dicho eso, al mismo tiempo el planteo del aprendizaje primero, que es el que marco en el libro, de la necesidad de entender que esto es un juego largo, no es un juego tan corto, y que la ansiedad a veces y la urgencia de querer resolver o plantearse a veces quedar en el lugar de querer ser los salvadores que vienen a refundar o que vienen a hacer todo de golpe y hay que hacer lo que hay que hacer, y generó un problema grande de que mucha gente se sintió fuera de esa conversación, de que no logramos anclar muchas de esas transformaciones de una manera sustentable, que generamos expectativas que no pudimos cumplir y eso generó frustración y eso retrocedió. Entonces creo que combinado eso con esa mirada de lo humano, que siento que de vuelta por nuestra historia, por un montón de razones, llegamos con mucha gente sin experiencia y con un gobierno que se fue formando en el mismo proceso de gobernar. Y que también es un aprendizaje, lo digo más que como autocrítica, como mirada hacia adelante, ¿no? En general, más allá de que te guste o no te guste un candidato, después tenés que llegar con 3.000, 4.000 personas competentes, honestas, capaces de trabajar en equipo, que entiendan de sus temas y que van a estar mal remunerados, castigados y cuestionados
con pocas herramientas gobernando. Y eso es gobernar al final del día. Y no importa la ideología que tengas, lo ideal sería que la Argentina trabaje en cada uno de sus espectros políticos en formar, acompañar y preparar más gente para esa tarea, que es una linda tarea. Hoy, última, ya te prometo, pensando en las miradas a largo plazo, ¿hoy volverías a bancar o apoyar internamente que se haya pedido el nivel de deuda que se pidió? Lo pienso a largo plazo porque la deuda te ata a largo plazo. Fueron 45 palos, 45 mil millones de... Es que volvés a la misma discusión de hoy, que con la que arrancaste la pregunta, el tema del ajuste. La realidad es que la Argentina tiene un problema que gasta más de lo que tiene. Entonces, o reducís lo que gastás, o mientras construís un puente de endeudamiento para ir convergiendo a un nivel de equilibrio. Eso nos gusta o no nos gusta, no es ideológico, es un dato de la realidad. Entonces, yo lo que tengo la tranquilidad es que nuestro gobierno pidió deuda para cubrir deuda anterior y para cubrir el nivel de endeudamiento, digamos, de déficit que generó el acuerdo político de cada año, que es el presupuesto. Con lo cual... Entiendo que errores propios también. Sí, ¿no? Sí, bueno, está bien, pero parte de la discusión esta famosa de gradualismo o shock es, no tendrías que haber endeudado, tenés que el primer día decir, no se gasta más que esto y se espera. Pero bueno, eso es hoy lo que se está intentando. Eso también genera otro conjunto de problemas, digamos. Entonces, lo único que digo con eso es que no hay una solución que digas, mirando para atrás, decís, bueno, no, podríamos haber no hecho ningún tipo de ajuste y no pedir deuda. Eso no es real, eso no es real. Y se vio después. Me acuerdo que nosotros decíamos, si que votás con el bolsillo, votá a Mauricio, nos decía, no, pero mira, con todo el ajuste. Y después la realidad es que el salario real cayó más. Y es más allá de la agenda política, hay datos que ya están claros que tenemos que sacarlos de la discusión política y una vez que tenemos que ordenarnos macroeconómicamente, ojalá que se encuentren todas las mejores propuestas para que eso sea bien hecho y sustentable. Si no lo hacemos, vamos a seguir corriendo detrás de la cola, uno tras otro, en una situación cada vez peor. Eso hay que resolverlo. No. La mayoría de los países lo han resuelto además. No es un tema imposible de hacer. ¿Te dan ganas de volver en algún momento a hacer política? Hoy no, hoy estoy tranquilo haciendo un aporte de otro lado. El libro se llama El arte de subir y bajar la montaña, lo escribió Marcos Peña, lo tengo acá el libro, lo muestro a cámara, lo editó Siglo XXI Editores. Gracias, Marcos, por haber venido. Muchas gracias a vos, Clemente. Y nosotros cerramos el programa ya porque la cerramos bien a punto. La nota, gracias Marco Arauz, Tommy Figueroa, Flor Villegas, Celina Sereno. Ya llega Flor Halfon con Elijo Creer.